Hola, ¿cómo les va? Y siguiendo con nuestras entregas acerca de la sociedad anónima, le toca el turno a las asambleas o asamblea. La asamblea es una reunión de accionistas, pero primeramente es necesario introducir la cuestión en el tema de la representación orgánica. Cuando en la asignatura Derecho Privado 2 o Derecho Comercial 1 habíamos estudiado la actuación de las personas jurídicas, habíamos visto que las personas jurídicas actúan a través de órganos. Y en esta asignatura hemos visto que los órganos, en cierta manera, manifiestan la voluntad del ente. Y es así como se configura la representación orgánica. El primer órgano en orden de importancia es la asamblea. Es un órgano de gobierno formado por los accionistas. Por eso es el órgano de gobierno. Los accionistas son los socios, son los dueños de la sociedad. Son aquellas personas humanas o jurídicas que realizaron aportes y que, como vimos en la parte general, tienen su estatus, derechos políticos, derechos económicos y su correlato en las obligaciones que corresponden a dos caras de una misma moneda. Hablar de asamblea implica hablar entonces de la reunión de accionistas. Desde luego, es un órgano que no se reúne todos los días, que nos lleva la gestión y la administración de la sociedad, porque para eso está el directorio, pero es un órgano al que hay que convocar para que resuelva ciertos y determinados temas. Es un órgano de fundamental importancia para la sociedad. En consecuencia, los invito a analizar este tema de los órganos de la sociedad y en especial en la clase de hoy de la asamblea. Como dijimos, la asamblea es la reunión de accionistas o socios de esta sociedad anónima. ¿Qué va a pasar en esta reunión de accionistas? En esta reunión van a suceder dos actos jurídicos de fundamental importancia. Se va a deliberar y se va a decidir o se va a votar sobre temas en el orden del día. Se delibera y se vota. Pero para deliberar es hablar, de allí el nombre de parlamento en el derecho público. Para deliberar, los accionistas necesitan dar el quórum. Y el quórum, en este sentido, es la cantidad de acciones necesarias o el porcentaje de acciones necesarias para que los accionistas puedan sentarse a deliberar. Esto de sentarse a deliberar, desde luego, en épocas de pandemia, no necesariamente es presencial. También puede realizarse una asamblea a través de multimedios, virtual, a través de filmaciones, a través de soportes tales como Meet, Google, Zoom, en fin. Es decir, que el quórum es la cantidad o el porcentaje de acciones necesarias para deliberar, no importa los medios, sí importa el hecho de estar reunidos y vinculados en un momento determinado. A esto llamamos quórum. Cuando no existe el quórum, cuando no existe la cantidad de acciones o su porcentual necesario para sentarse a deliberar, pues no puede realizarse la asamblea. Decimos entonces que habrá fracasado y pasaremos a una segunda convocatoria, o bien, si la falta de quórum se repite en la segunda convocatoria, pues habrá fracasado la asamblea y se tendrá que convocar nuevamente. Pero en la reunión también se vota, es decir, se decide, se resuelve. Para nosotros en la República Argentina, la votación es la acción y efecto de resolver sobre temas o ítems que han sido previamente deliberados, que han sido mocionados. La deliberación, ¿no es cierto?, es un intercambio de opiniones a cuya conclusión arriba una decisión. Como todos los sistemas democráticos, en este también
de derecho privado, una persona jurídica privada como lo es la sociedad y en la especie la anónima, habrá de primar la mayoría. Hablamos de que en la votación se toman mayoría de acciones, no de accionistas. La mayoría no es por cabeza, la mayoría es por cantidad de acciones. Y esa cantidad de acciones se habrá de tomar la mitad más uno de las acciones presentes, de las acciones que dieron quórum. Esa es la votación. Y el régimen entonces de mayorías es, como dijimos, cantidad, mayoría absoluta de acciones presentes en la reunión. Como todo principio deliberativo, en este caso, cuando hablamos de la mayoría, la decisión que prima es la de la mayoría. Y la decisión de una asamblea es la decisión de la sociedad. Y la decisión de la sociedad obliga no solo a las mayorías, sino también a los accionistas minoritarios, obliga al directorio, obliga a la sindicatura, obliga al consejo de fiscalización y determina o condiciona la respuesta de la sociedad para con los terceros. De modo tal que el hecho de hablar de mayorías implica una singular importancia a la hora de las decisiones que luego el directorio las habrá de transformar en diseños de política. ¿Qué temas habrán de someterse a la deliberación y a la votación? Son temas previamente propuestos en lo que se llama el orden del día. ¿Qué es el orden del día entonces? Es el listado de temas que propone el órgano que convoca a la asamblea. Nosotros ya hemos dicho al comienzo de la clase que la asamblea no es un órgano soberano o autónomo que venga a autoconvocarse. No, lo convoca el directorio, lo puede convocar la sindicatura, lo puede convocar el juez del registro, lo puede convocar la dirección o el director de personas jurídicas. Pero en este caso, los temas tienen que estar condicionados previamente, propuestos por el órgano que ha citado a la asamblea. ¿Cómo es esto entonces? En el orden del día no vamos a poder tratar otros temas que no sean los propuestos. Sí, hay excepciones, como por ejemplo cuando en la misma asamblea se decide dos accionistas para firmar el libro de actas de asamblea. Ese es un tema que no está previsto en el orden del día y constituye una excepción al principio de que el orden del día, los temas que se traten, deben estar en el orden del día. Por otra parte, podrán apreciar ustedes que a veces una asamblea puede pasar a cuarto intermedio. Hablamos de cuarto intermedio al motivo fundamental de la suspensión de la asamblea, sea por ánimos caldeados, por lo avanzado de la hora, por lo incómodo y los motivos de cansancio de los accionistas, en fin, pueden dar lugar a una suspensión. Esa suspensión de la asamblea y su posterior reanudación se llama cuarto intermedio. Y según la ley, solamente se permite a las asambleas un cuarto intermedio que no habrá de superar su fijación los 30 días desde la asamblea. El cuarto intermedio no se puede prever en el orden del día y la convocatoria, de modo tal que el cuarto intermedio constituye una segunda excepción a los temas que pueden tratarse en la asamblea y que no están en el orden del día, al igual que la firma de dos accionistas para labrar o suscribir el acta. Después tenemos otra excepción. Cuando en el orden del día se prevé tratar la responsabilidad del director o se decide la remoción del director, la acción social de responsabilidad, que habremos de verla en la clase siguiente, desde luego no va a estar en el orden del día. Y decidir iniciarle juicio al director no va a estar en el orden del día y se puede decidir en la misma asamblea que ha resuelto la remoción del director. Por director entendemos al administrador de la sociedad anónima y ven ustedes cómo va cambiando los vocablos, porque hasta aquí los distintos tipos de sociedad en este órgano que hoy llamamos asamblea, los llamábamos reunión de socios. De modo tal que tenemos la asamblea, es la reunión de accionistas, donde se delibera y se vota sobre temas propuestos en el orden del día, salvo estos tres temas
señalados como excepciones. De la síntesis de lo deliberado y de lo resuelto debe llevarse en un libro de actas. Este es uno de los libros societarios que nosotros debemos estudiar. Por lo general es un libro rayado, se le puede permitir a la sociedad llevar en hojas móviles previa autorización al registro público, pero después estas hojas deben transcribirse, ¿no es cierto?, en el libro de actas, inclusive hasta hacerse copiativos. Es un libro que también rubrica y va a dar la foliatura el registro público o registro público de comercio. En este libro de actas se va a consignar solamente una síntesis de lo deliberado y sí cada una de las resoluciones. Les recuerdo que la votación es nominal, no es una votación secreta, por la cuestión de la responsabilidad. Entonces, nominal significa que cada uno de los accionistas o de los representantes de los accionistas, porque accionistas también pueden ser personas jurídicas, tienen que hacerse responsable y emitir su voto en voz alta y nominado. Y en el libro de actas deberá hacerse constar la votación de todos y de cada uno de los accionistas o sus representantes presentes, por el tema, como les digo, de la responsabilidad. Desde luego, en épocas de pandemia como la que nos está tocando atravesar, el libro de actas puede ser confeccionado y firmado solamente por el director si los accionistas han participado de la asamblea a través de medios remotos o multimedios. Como decíamos hace rato, y ustedes ven en pantalla, solo se registra la síntesis de las deliberaciones, no una transcripción de todo lo hablado o deliberado, sino principalmente las mociones en cuanto a las deliberaciones sugeridas y lo resuelto en cada una de ellas. Lo firman al libro 2 accionistas cuando la asamblea es presencial y el presidente. Y solamente el presidente puede hacerlo cuando la reunión es a través de modo remoto. Ustedes estarán viendo la imagen, una suerte de reunión representativa. ¿Y quiénes participan de esta reunión de accionistas o asamblea? Vamos a ver quiénes participan, porque aquí puede haber 2 grupos de participantes, unos que tienen derecho a voto y otros que no tienen derecho a voto, y solamente habrán de tener derecho a voz, a hablar, pero no a votar. ¿Quiénes son los que participan con voz y con voto? ¿Y quiénes son los que participan con voz, pero sin derecho a voto? Vamos a empezar el análisis de estos. Los que participan con voz, por obligación deben estar en la asamblea, pero no tienen derecho a voto, son los miembros del directorio, los miembros de la sindicatura que controla el directorio y accionistas, pero de acciones que fueron suspendidas. ¿Se puede suspender las acciones de algunos accionistas? Preguntarán ustedes. Sí, desde luego, porque en la sociedad anónima les recuerdo que no existe la causal de resolución parcial de exclusión. Aquí no podemos excluir a un accionista y mayormente cuando el accionista ha incumplido sus obligaciones o ha incurrido, por ejemplo, en mora, lo que se hace es suspender las acciones, suspenderle parte de las acciones. Por ejemplo, en el caso de mora, suspenderle las acciones en mora. Y las acciones suspendidas no pueden votar. Es decir, no se puede votar con acciones suspendidas, no se computa para el voto. Sin embargo, estos accionistas de acciones suspendidas deben concurrir a la asamblea, pero con esas acciones suspendidas no podrán votar. Directores, síndicos y accionistas de acciones suspendidas. ¿Quiénes son los que van a participar con voz y con voto? Vamos a ver. Accionistas, tenedores de acciones ordinarias no suspendidas. Les recuerdo en la clasificación de las acciones, nosotros dijimos que las acciones ordinarias son aquellas que conceden un voto por cada una de las acciones. Si la acción ordinaria no está suspendida, pues deben votar. Estos accionistas se presentan a la asamblea por sí mismos, por su propio derecho, acreditando su identidad y participando por sí mismos, como lo dice la filmina, o bien a través de un apoderado. Ese apoderado puede ser abogado, puede ser contador, puede ser otro accionista, si así lo desea. Desde luego, si
un accionista es una persona jurídica, tendrá que ir a través de la representación orgánica de su representante, valga la redundancia, o bien a través de un apoderado. La asistencia. En las asambleas, la asistencia habrá de depender si la acción se representa con títulos. El título de esa acción se lo debe depositar 3 días antes de la asamblea para confirmar su asistencia, y ese día de la asamblea también habrán de firmar un registro de asistencia previo depósito de los títulos. Cuando las acciones son escriturales, que en clase pasada dijimos que se llaman escriturales aquellas acciones que se asientan en el libro que les he mostrado, libro de registro de accionistas, se debe llevar un registro de asistencia, que es otro libro rubricado y foliado por el registro público. En ese libro de registro de asistencia se habrá de llevar y se firmarán los presentes a la asamblea. ¿Qué pasa si un accionista tiene interés contrario, tiene un interés propio, tiene un interés que está reñido al interés de la sociedad? Por ejemplo, si yo como accionista tengo interés de que al momento de nombrar algún cargo me designen a algún familiar mío. Muy sencillo, cuando el accionista tiene un interés contrario al social, deberá, primero, comunicarlo a la asamblea. Segundo, tiene que abstenerse de emitir una tal votación y de participar y retirarse para que una vez adoptada la decisión pueda retornar de nuevo a la asamblea. Entonces, el accionista que tiene interés contrario al social debe así manifestarlo y retirarse para que no influya con su quórum y su decisión a tomar una decisión contraria al interés de la sociedad. Vamos a ver ahora la convocatoria, o como algunos textos doctrinarios y legales hablan de la convocación. Convocatoria a la asamblea que debe realizarse a través de otros órganos. La convocatoria es esa invitación, esa necesidad de declarar la reunión de los asambleístas, porque la asamblea no es un órgano permanente, es un órgano que habrá de reunirse cuando fuera convocado. En primer lugar, el órgano natural para convocar a la asamblea es el directorio. El directorio, habremos de verlo en la próxima clase, es el órgano de administración de la sociedad anónima. Es el órgano naturalmente competente para convocar a los accionistas. Pero desde luego, cuando nosotros hablamos quién de los directores o quiénes de los directores convocan a la asamblea, lo hace el órgano de representación, es decir, lo hace la convocatoria su presidente, el presidente del directorio. En forma directa o espontánea, o cuando le marque la ley, el directorio podrá convocar a asamblea. Puede ser asamblea ordinaria o asamblea extraordinaria según el caso que amerite la ley. También el síndico o la sindicatura, que es el órgano que controla el directorio, puede convocar, y lo puede convocar sea por pedido de accionistas que representan al menos el 5% del capital social, o bien porque el directorio haya omitido convocarlo. O también en algunas ocasiones, en asambleas extraordinarias, lo puede convocar por su propia decisión. Entonces el síndico lo convoca por su propia decisión en asamblea extraordinaria, convoca porque el directorio ha omitido convocar, o convoca porque los accionistas que representan al menos el 5% del capital social se lo piden. Si en 40 días ni el directorio ni el síndico convocaron a la asamblea, entonces esa convocatoria puede estar en cabeza del director de personas jurídicas, que habrá también de designar la persona que preside a la asamblea. ¿Por qué?
porque no siempre la asamblea habrá de ser presidida por el presidente del directorio. También puede serlo por el director de personas jurídicas que presidirá, en este caso, la asamblea. Es decir, entonces, que cuando el directorio o el síndico omiten convocar la asamblea que se la puedan pedir los accionistas en 40 días desde la petición, la va a convocar a la asamblea el director de personas jurídicas. También puede convocar a la asamblea el juez del registro público de comercio, quien habrá de determinar quién va a presidir esta asamblea. Plazo para la convocatoria o convocación. Como ustedes sabrán, deberá regir en este sentido un plazo para la convocatoria. Y tenemos que observar alguna formalidad en la convocatoria. Y aquí hay que distinguir primera convocatoria de la segunda convocatoria. ¿Cuándo hay segunda convocatoria? Cuando fracasa la primera. Cuando no hay quórum o se dejó sin quórum la primera convocatoria. Recordemos que el quórum es la cantidad de acciones necesarias para que los accionistas puedan deliberar. En la primera convocatoria para la asamblea se debe publicar la convocatoria durante 5 días en el boletín oficial. Durante 5 días el boletín oficial te publica la convocatoria. Claro que hay que calcular porque esos 5 días tienen que publicarse con una anticipación de 10 días por lo menos antes de que se celebre la asamblea y no debió transcurrir más de 30 días desde que se fue fijada. ¿Cómo es esto? Si yo hoy primero de mes, estoy en condiciones de fijar una asamblea, tengo que prever que voy a tener 5 días hábiles para publicar y tengo que fijar la fecha con una anticipación no menor a 10 días y no mayor a 30. Y en esa convocatoria publicada tengo que marcar el día, la hora, el lugar de la celebración y el orden del día si es que la asamblea será presencial. Si no, en lugar de marcar la sede o el lugar de la celebración, tendré que marcar la plataforma multimedia a donde vamos a realizar. El lugar de la celebración, se presume, habrá de ser siempre la sede social de la sociedad donde deben estar los libros. Si es una segunda convocatoria, porque fracasó la primera, se tiene que celebrar dentro de los 30 días siguientes al fracaso de la primera. Y las publicaciones ya no van a ser por 5 días, serán por 3 días y con 8 de anticipación como mínimo. Pero recordemos, la segunda convocatoria tiene que hacerse dentro de los 30 días de haber fracasado la primera. Ahora es el turno de ver las clases o grupos o categorías de asamblea o reuniones de accionistas. La primera clase de asamblea la vimos en clases anteriores. Es la famosa asamblea constitutiva, que nunca se aplicó en el ordenamiento jurídico argentino, más está plasmada en la Ley General de Sociedades, pero en la práctica no ha tenido su aplicación. Asamblea constitutiva es aquella a través del cual nace o se constituye una sociedad anónima a través de la constitución sucesiva o suscripción pública. Luego tenemos asambleas especiales, porque las acciones de clase privilegiadas o preferidas también se reúnen por aparte conformando las asambleas especiales. Los tenedores de debentures o los tenedores de bonos también tienen sus asambleas especiales para tomar sus decisiones. Luego, impropiamente, tenemos que estudiar la asamblea unánime. La asamblea unánime no es una clase de asamblea, sino es una variedad de la asamblea ordinaria y extraordinaria. ¿Qué quiere decir unánime? Unánime quiere decir que participen todos los accionistas y que estén de acuerdo en las decisiones todos los accionistas. Es decir, que estén todas las acciones y que todas contestes y de acuerdo en una misma dirección. Cuando la asamblea ordinaria o extraordinaria sea unánime, en este caso no necesitamos observar
las formalidades de la publicación de avisos en el boletín oficial. Esa es la ventaja fundamental de tener una asamblea unánime. Es decir, si yo voy a estar seguro que a esta asamblea van a ir todos los accionistas, pues no hace falta que observe los plazos y la publicación en las formalidades de convocación. La asamblea ordinaria y la extraordinaria, sin duda alguna, son las más importantes. Y si ustedes me preguntarían con cuál de las dos me quedo con la ordinaria, porque a pesar de su nombre, la asamblea ordinaria es taxativa. ¿Por qué ordinaria y extraordinaria? Por los temas de su competencia. La ley las clasifica, son las principales. Y la asamblea ordinaria ve única y exclusivamente trata los temas que marca la ley en forma taxativa. En los temas que no esté marcado en la ley, habrá de tratarla la asamblea extraordinaria. ¿Y qué temas trata la ordinaria? Como ustedes ven, son 4 grandes temas que tenemos que aprenderlos prácticamente de memoria. En primer lugar, trata la aprobación de los estados contables. En segundo lugar, la designación y remoción de directores y síndicos y la fijación de su retribución. En tercer lugar, la responsabilidad de directores y síndicos. Y en cuarto, el aumento del capital, pero solamente hasta su quinto. Por este motivo, por la aprobación de los estados contables, la Asamblea General Ordinaria, por lo general, habrá de celebrarse una vez al año. Es decir, cuando, una vez cerrado el ejercicio económico, esa asamblea habrá de celebrarse para tratar los estados contables dentro de los próximos 120 días luego de cerrado el ejercicio. Allí se tratarán los estados contables. Por eso decimos que al menos una vez al año se reúne la Asamblea General Ordinaria. Puede reunirse más veces, cuando también habrá de tocar los otros temas como designación y remoción de directores y síndicos, responsabilidad o aumento del capital hasta su quinto. ¿Cuál es el quórum para participar en una asamblea ordinaria? Es decir, la cantidad de acciones necesarias para deliberar. Depende. En primera convocatoria necesitamos la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Es decir, más de la mitad de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria, cualquiera o cualesquiera sea el número de las acciones presentes, se delibera con el número de las acciones presentes. Asamblea extraordinaria. Esta es una asamblea más amplia, porque en la ordinaria solo se tratan estos 4 temas que vimos. En la extraordinaria vamos a tratar por vía residual todos los otros temas que no estén previstos o no sean de la competencia de la asamblea ordinaria. Es decir, que si usted duda si tal o cual tema tiene que tratar en la ordinaria o en la extraordinaria, al no estar previsto en la ordinaria, siempre lo va a tratar la asamblea extraordinaria. Cualquier modificación del estatuto o del contrato social es materia y competencia de la asamblea extraordinaria. Cuando usted va a aumentar el capital por encima del quíntuplo, también es competencia de la extraordinaria. El rescate de acciones, que pudimos verlo en la parte del capital social, el reembolso y la amortización de acciones, como una forma de reducir el capital. La fusión que vimos en la parte general, al igual que la transformación, la disolución de la sociedad o la renuncia al derecho de preferencia, temas de la extraordinaria. Y la emisión de bonos y debentures también deben ser tratados en la extraordinaria. ¿Qué quórum necesito en la extraordinaria? En primera convocatoria necesito, aquí está fallada la filmina. En la primera convocatoria necesito accionistas que representen el 60% del capital social. Y en la segunda necesito la mitad, accionistas que representen el 30% de las acciones con derecho a voto. En la primera el 60% y en la segunda el 30%. Es una mayoría tal vez agravada en la primera respecto al quórum de la asamblea ordinaria. Desde luego, cuando yo tengo quórum, la mayoría de las decisiones van a ser adoptadas por la mitad más uno de las acciones que estén presentes. Una asamblea, la decisión adoptada en una asamblea, como nosotros dijimos,
es válida en principio y obliga no solo a los accionistas que votaron, sino a los que no votaron, a la sociedad, al directorio, a la sindicatura. Pero lo resuelto en una asamblea se puede impugnar. Desde luego, se puede pedir una impugnación. La impugnación va a ser tramitada por una acción judicial de nulidad. Vamos a ver en este caso los supuestos. Cuando hablamos de acción de impugnación, hablamos de la decisión de la asamblea cuando viole la ley, el estatuto o el reglamento. Es decir, que como presupuestos objetivos, si usted quiere plantear la impugnación de lo resuelto en asamblea, puede hacerlo, siempre y cuando lo resuelto en asamblea viole o se contraponga a la ley, al estatuto o al reglamento. Esta acción de impugnación es una acción de nulidad de lo resuelto en asamblea y se plantea o se pide ante el juez societario, es decir, en nuestro caso, en las sociedades constituidas en la provincia, ante el juez del registro público, ante el juez en lo societario. En otras localidades o jurisdicciones será ante el juez en lo comercial, con competencia en sociedades, dentro del plazo de 3 meses de clausurada la asamblea. Atención, porque esto de clausurada la asamblea va a ser siempre y cuando quien impugne esté notificado en el momento de la clausura de tal resolución. Porque si yo estuve ausente y estuve de viaje y no he sido notificado, esos 3 meses van a comenzar a computarse desde que he tomado conocimiento de lo resuelto en asamblea. ¿Quiénes pueden impugnar lo resuelto en asamblea? Presentarse ante el juez y plantear la impugnación. Los accionistas que no han votado favorablemente la decisión impugnada. Desde luego, los que han estado en contra y han fundado su voto en la negativa pueden impugnarlo ante el juez competente. También pueden impugnar los accionistas ausentes, es decir, los que no han estado presentes en la decisión impugnada. Cuidado, porque la ley no contempla el caso de accionistas que se abstuvieron de votar, es decir, presentes, pero con abstención. Ahora bien, los accionistas que votaron favorablemente, pero su voto es impugnado por vicio en la voluntad, como error, dolo o violencia, también pueden impugnar o plantear la nulidad de la asamblea. Entonces, volviendo, recapitulando, los accionistas disconformes que no votaron favorablemente la decisión, los ausentes, es decir, los que no han asistido a la asamblea, y los que votaron favorablemente con impugnación del vicio. Desde luego que como la acción de impugnación de lo resuelto en asamblea es un tema sumamente grave y es un tema que va a demorar y prolongarse en el tiempo, se le puede pedir al juez que suspenda provisorio o preventivamente la decisión en asamblea para no causar mayores perjuicios a la sociedad. Atención, porque es una suspensión preventiva. Si el juez ordena la nulidad o y hace lugar a la impugnación de lo resuelto en asamblea, los accionistas que votaron favorablemente la impugnación tienen responsabilidad personal por los daños que le hubieran causado al resto de los accionistas, a la sociedad y a los terceros por esa decisión que luego fue impugnada de nulidad. Atención, porque aquí la responsabilidad de los accionistas es personal, ilimitada y solidaria entre los que hubieran votado. Por eso hablamos de que las decisiones en asamblea deben ser nominadas y en voto cantado. Hasta aquí llegamos a estudiar lo principal, lo fundamental, en el tema del primer órgano societario que estamos viendo, el órgano de gobierno asamblea, que es la reunión de los accionistas. Nos estaremos viendo en futuras ocasiones, cuando analicemos los otros órganos, el directorio, el órgano de representación por el presidente del directorio y el órgano de fiscalización con la sindicatura y el consejo de vigilancia. Será hasta la próxima. Muchas gracias.